Buenos días, soy Javier Clemente y bueno, junto a mí conformamos el grupo Óscar Guzmán, Fernando Fernández y Adriano Quesada, y hoy os vamos a hablar sobre la energía azul, una nueva forma de generación renovable. Bien, el proyecto consiste, empezaré yo introduciendo el proyecto, hablaremos sobre el objetivo, el alcance y luego definiré un poco las tipologías de tecnología que hacen que se aproveche esta energía de gradiente salino o energía azul. Posteriormente, Adriano hablará un poco del potencial de la energía azul y hará una breve introducción sobre el diseño de la planta. Óscar continuará y se meterá más en detalle en todo lo que ha sido el diseño de la planta y finalmente Fernando se encargará de hablar del estudio de impacto ambiental, el análisis económico y acabará con las conclusiones finales. Bien, mientras yo introduzco el proyecto, mi compañero Adriano os va a entregar unos trípticos donde de manera general podéis seguir un poco lo que ha sido el proyecto y para que no os perdáis y le echéis un ojo. Bien, como todos sabemos como introducción, bueno, los recursos fósiles son una fuente de energía que, como todos sabemos, son finitas, se están acabando y es por eso por lo que, bueno, y aparte de que tienen efectos perjudiciales para el medio ambiente, se están buscando nuevas fuentes de energía sostenible. Se habla de la eólica, fotovoltaica, biomasa, etcétera. Pero aquí entra una nueva energía, una nueva fuente de energía renovable, que es la energía azul o energía gradiente salino. Una energía que tiene un gran potencial energético que puede ser extraído del mar gracias a las concentraciones de sal. Bien, en cuanto al objetivo del proyecto, tenemos como objetivo general dar a conocer otra alternativa de fuente convencional de energía renovable con un gran potencial de desarrollo y como es la energía azul, impulsar su desarrollo aquí en España. Después distinguiríamos entre dos objetivos específicos, el primero que sería dar a conocer las tecnologías actuales para el aprovechamiento del gradiente salino y luego el objetivo específico 2 que sería el diseño de una pequeña planta prototipo en el norte de España, en el municipio de Orio, en Guipúzcoa, utilizando la presión osmótica retardada y así impulsar el desarrollo en el país de esta energía y estudiar sus ventajas. Bien. Como alcance del proyecto dividimos tres puntos. Uno, las tipologías, donde explicaremos un poco los diferentes tipos de tecnología que se pueden usar para la generación de electricidad mediante la diferencia de concentraciones entre dos líquidos. El desarrollo de la energía azul, donde hablaremos de la evolución de la energía basándonos en el pasado, pasando por el presente y viendo un poco las expectativas futuras. Y finalmente un análisis de costes, donde veremos si realmente esta tecnología es económicamente y técnicamente viable. Bien. En cuanto a tipos de tecnología, podemos diferenciar dos tipos. Una sería la osmosis por presión retardada. Por hablar un poco de historia, a finales del siglo XVIII, Avenoled fue la primera persona que inventó, digamos, las membranas a base de animales y plantas. Y durante el desarrollo de toda su historia, nos plantamos a finales del siglo XX, donde Sidney Loeb fue el primero que propuso, ¿no?, aplicar las membranas osmóticas para la generación de electricidad. En cuanto al desarrollo de la tecnología, está basado en un proceso de osmosis, que consiste en una difusión de agua desde una solución que está menos concentrada a otra que está más concentrada. La difusión el paso de este agua, lo que genera es un aumento de presión en el agua que lleva a una turbina y a un generador, pues producirá electricidad y sería renovable. Este mismo proceso es el que se produce en las células del cuerpo humano para el transporte de nutrientes, como dato aparte. Y bueno, decir que en la última década de ahora, el desarrollo de las membranas especiales para este tipo de tecnología se ha estado involucrando demasiado y es esencial para mejorar los rendimientos. Después tendríamos la electrodiálisis inversa, también conocida como RED, y bueno, también por meternos un poco en historia, a finales del siglo XIX, Maigrot y Sabates fueron los inventores de la electrodiálisis. Y bueno, también con el transcurso del tiempo llegamos a las finales del siglo XX, donde Weinstein y Leith mejoran la densidad de potencia desde 50 milivatios hasta los 170 milivatios. En cuanto al desarrollo de la tecnología, en este tipo de tecnología los dos líquidos están compuestos por diferentes concentraciones de sal, las composiciones de las sales son diferentes y las temperaturas también. En este caso no existiría una difusión de agua, sino que sería una difusión de iones. Se produciría un flujo de iones positivos o negativos en función de la dirección de los iones y bueno, al igual que una batería, mediante electrodos pues se convertirían en electrones y generaría electricidad. Hay dos métodos para la conversión de química eléctrica, uno sería la reducción-oxidación y luego pues, electrodos capacitivos. Bien, en cuanto a la situación de la energía azul en el mundo, podemos distinguir dos escenarios. Uno sería los Países Bajos y otro Noruega.
En los Países Bajos existen dos proyectos, uno que sería RedStack junto con Frisia South, que tienen una planta de 5 kilovatios utilizando electrodiálisis inversa, y luego también RedStack junto con Eneco, que tiene una planta piloto en Afsluitdijk, puesta en servicio en 2014 con una potencia de 50 kilovatios, que pretenden expandir a 200 megavatios. En Noruega está la empresa Statkraft, que bueno, fue la primera planta de generación por presión de osmosis retardada y que tenía una capacidad teórica de 10 kilovatios, pero realmente está entre 2 y 4 kilovatios. Finalmente, en el 2013, la compañía estuvo evaluando nuevos emplazamientos para hacer un parque de 2 megavatios, pero por las dificultades y el tema de que las membranas todavía no estaban muy desarrolladas, se decidió abandonar para otras empresas y dejarlo para más tarde. A continuación, Adriano os va a hablar sobre el potencial de energía azul. Bueno, buenos días, yo soy Adriano y voy a empezar hablando del potencial de energía, expectativas de cara al futuro, posibles usos y voy a empezar introduciendo el proyecto demostrativo propiamente dicho de la tecnología Pro, que es la nuestra. En primer lugar, hablando del potencial, bueno, hay que decir que España es un país con un gran potencial porque digamos que se puede aprovechar 1 megavatio por cada metro cúbico de agua dulce que circula por el río. Nuestro país es un país con bastantes ríos y bastante caudalosos. Por poner el ejemplo del más grande, del Ebro, se podrían llegar a obtener en un futuro, digamos, hasta 600 megavatios. Otro factor importante dentro de nuestro proyecto es la salinidad del agua, puesto de que de ella depende la producción de energía. No es en el mar donde donde el agua tiene más sal, sino que hay otros sitios como por ejemplo desaladoras o lagos artificiales, lagos naturales de agua salada. En cuanto a las previsiones o expectativas futuras, bueno, todo parece indicar que, digamos, el mundo, Europa en particular, quieren dar un giro hacia un mix energético entre energías renovables, energías no renovables, nuclear, etcétera. Por lo que para el futuro para nuestra energía y para todas las renovables parece bastante esperanzador. En nuestro caso particular se trata de una energía bastante verde, digamos, bastante nueva, que es un futuro incierto porque depende de muchos factores y que en todos ellos hay un gran margen de mejora, tanto en reducción de costes como en tecnología como en optimización de los recursos. Usos posibles. Esta sección bebe del hecho de que digamos que es una tecnología bastante nueva, por tanto necesitamos aliviar costes de producción o mejorar la producción, aliviar costes de instalación o mejorar la producción para convertirla en más rentable. Uno de los factores más importantes, uno de los costes más importantes dentro de esta tecnología es el pretratamiento del agua. ¿Cómo se puede aliviar este coste? Pues situando nuestra central cerca de una central existente de tratamiento de aguas residuales y aprovecharse de su propio sistema de pretratamiento. Para mejorar la producción, lo que podemos hacer es situar nuestra central cerca de una desaladora, que se ve ahí, y con esto conseguiríamos muchas ventajas importantísimas. En primer lugar, bueno, la central desaladora vierte agua mucho más salada que la del mar, por lo que puede tener un impacto, digamos, dentro de la zona de vertido del mar. Y nuestra planta de osmosis, supuestamente, bueno, vertería agua menos salada que la del mar. Por lo tanto, esos efectos se lucharían y al final quedarían en nulo, digamos. Y al tener el agua salada más sal que la del mar, digamos, la producción sería, que es el doble, la producción sería aproximadamente también el doble. Aparte, se podría usar la central de osmosis para dar luz y para dar electricidad a la propia central desaladora. Bueno, ahora voy a empezar a introducir nuestro proyecto propiamente dicho, demostrativo. El objetivo general, digamos, del proyecto sería dar electricidad a un hotel en la isla Orio, situado junto al río Oria, en la provincia de Guipúzcoa, que cuenta con un spa. El alcance, digamos, hasta donde queremos llegar con nuestro proyecto sería, en primer lugar, realizar un primer diseño de nuestra central, calcular la rentabilidad del proyecto y finalmente calcular un precio vatio pico en diferentes escenarios, en la situación actual y en la situación teórica a 2030. Bueno, esto simplemente son las coordenadas del emplazamiento y un mapa de nuestra parcela, que es el mapa verde de aquí, que es un terreno urbanizable, se ha comprobado que se puede construir ahí.
Y estas son las producciones que vamos a usar. Nos preguntamos al propio hotel y nos dijeron que los datos eran confidenciales, digamos, por lo que hemos usado un hotel similar y hemos añadido un poco de producción por el tema del spa, pero básicamente el mismo, y teniendo en cuenta la ocupación en cada mes. En cuanto al tema de las concesiones, es importante porque no solamente necesitamos agua de río, sino también agua de mar, por lo que hay dos diferentes concesiones. En primer lugar, el agua de río, que seguiríamos el procedimiento abreviado, puesto que se trata de una producción de menos de 5.000 kilovatios. En segundo lugar, por ser una obra no desmontable, permanente en el mar, necesitamos otra concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre. Bueno, y Óscar va a seguir con el diseño técnico. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, elegimos la tecnología PRO, que se basa en el proceso de ósmosis. Y la ósmosis depende de las concentraciones de sales que tienen los fluidos. Bueno, para calcular las presiones osmóticas de los fluidos utilizamos esta fórmula que ven aquí, la ecuación de Van Hoff, la cual depende de la temperatura, la concentración de sales y de un factor I que es conocido como el factor de Van Hoff, el cual depende del compuesto que está dentro del fluido. Para nuestro caso, que es la sal común, tiene un valor máximo de 2. Por lo tanto, tuvimos que obtener los datos de las estaciones de medición, tanto del río como de una boya en el mar Cantábrico, y obtenemos las gráficas que pueden ver abajo. Tenemos las concentraciones del mar que rondan los 35-36 gramos por litro, y mientras que en el río no superan los 0,3 gramos por litro. En el caso de la temperatura pueden ver que es bastante similar a lo largo del año, presentando una diferencia de 4 grados en los meses de invierno. Aquí hay un factor muy importante, el cual es en la concentración, que es muy estable a lo largo del año, y eso nos permite no tener grandes variaciones en el caudal que necesitamos extraer del río. Luego lo veremos más adelante. Al utilizar estos datos en la ecuación obtenemos los resultados que pueden ver en la tabla de presiones osmóticas para cada uno. Como siguiente paso tenemos que considerar cuáles son las condiciones óptimas para que las membranas osmóticas trabajen a su mayor potencia. Para eso tenemos que tomar en cuenta que la potencia de la membrana viene dada por el flujo que pasa a través de ella, por la diferencia de presión hidráulica. Sin embargo, el flujo también depende de la diferencia entre la presión osmótica y la presión hidráulica. Entonces tenemos que evaluar cómo se comporta esta ecuación. Podemos ver en la gráfica de la derecha que a medida que aumentamos la presión, el flujo pasa de ser de un sentido hacia el otro. Entonces aquí podemos diferenciar dos etapas. Al lado izquierdo del corte de la gráfica es la zona donde trabaja la ósmosis por presión retardada, que es la nuestra, la PRO. Cuando la presión hidráulica supera la presión osmótica, serían los procesos de desalación común que utilizan ósmosis inversa. Bueno, al analizar la ecuación, obtenemos que la presión máxima se obtiene cuando la presión hidráulica es la mitad de la presión osmótica. Entonces, como ya tenemos la presión osmótica, simplemente la dividimos entre 2 y ya podemos obtener el potencial del río. Aquí podemos ver la energía disponible, que ronda en promedio 1,45 megajulios por metro cúbico. Con estos valores ya podemos obtener el caudal que necesitamos a lo largo del año, y como les había dicho anteriormente, debido a que las concentraciones son muy estables tanto en el río como en el mar, el caudal es bastante similar a lo largo del año, con un promedio de 95,87 más o menos litros por segundo. El siguiente paso es conocer cuántas membranas necesitamos para generar este caudal. Nos fuimos a los catálogos comerciales del fabricante Hydranautics y elegimos la membrana modelo ESPA 2 1640. Luego, al revisar la hoja técnica, obtuvimos que el caudal que nos da es de 155,2 metros cúbicos al día. Sin embargo, este caudal está tomado en condiciones de laboratorio. Y para nosotros poder aplicarlo a las condiciones de nuestra planta, tuvimos que calcular el coeficiente de permeabilidad de la membrana, utilizando las condiciones de prueba, que son las que pueden ver al lado derecho. Obtuvimos que el coeficiente de permeabilidad es de 1,082 por 10 a la menos 11 metros sobre segundo pascales. Aplicando este valor a nuestras condiciones de trabajo, obtenemos que nuestra membrana nos da un caudal en promedio de 2,48 litros por segundo. Y eso nos da un total de 40 membranas para generar el caudal de los 100 kilovatios. Y eso equivale a 6.320 metros cuadrados de membrana activa. Luego pueden ver el diagrama de funcionamiento de la planta. Tenemos que un 10% del caudal que le llega a la membrana se recircula, por lo tanto tenemos que extraer del río 95,84 litros por segundo. La toma de agua de mar tiene que ser el doble, debido a que una parte del agua generada se hace pasar por un intercambiador de presión para lograr alcanzar la presión de trabajo idónea de la membrana. Por lo tanto generamos 287,52 litros por segundo a la salida de las membranas,
de la cual 1/3 se va directamente a la turbina y 2/3 se van al intercambiador de presión. Ahora continuará mi compañero Fernando a explicar un poco de los impactos ambientales. Bueno, buenos días, yo soy Fernando y me voy a encargar del estudio de impacto ambiental y del análisis económico. En cuanto al estudio de impacto ambiental, comenzamos con el estudio del medio físico y del medio socioeconómico. Posteriormente realizamos las matrices del Leopold para conocer los impactos tanto positivos como negativos. Pero ahora mismo solo se van a explicar los impactos severos o críticos, que son los que necesitan de medidas correctoras o compensatorias. Tenemos 4 impactos, uno de ellos es el uso del suelo, que simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el uso del suelo, por lo que no necesita medida correctora. El impacto sobre la flora se va a dar en el desbroce y en el montaje de las tuberías. Para ello lo que vamos a hacer es una revegetación y restauración posteriormente con especies autóctonas. Esto es un dato significativo porque un problema de la zona es que las especies autóctonas están siendo invadidas por especies alóctonas. Por lo tanto, al realizar la revegetación con especies autóctonas, estamos aumentando esta población. Después, con el impacto sobre la fauna, sería en el montaje y en el funcionamiento de las tuberías. Para ello lo que vamos a hacer va a ser colocar un sistema de rejas y filtros para que la fauna piscícola no tenga problemas. La fauna en este lugar es sobre todo angula y el salmón atlántico. Posteriormente, el último impacto sería sobre el paisaje, que solo sería en el lugar de las tuberías. Ya que consideramos que la nave donde se encuentran las membranas no van a superar un impacto porque está justo detrás del hotel y en una zona urbanizable. La medida compensatoria que vamos a utilizar va a ser poner las tuberías con colores poco llamativos y en lugares poco visibles para el ser humano. También vamos a elaborar un plan de vigilancia medioambiental para comprobar que todas las medidas compensatorias están siguiendo el ritmo que queríamos. En cuanto a análisis económico, lo primero que tenemos son los costes, que hay que decir que actualmente, según los estudios, indica que el punto crítico es la membrana, que indica que cuestan 5 euros el metro cuadrado de membrana. Como ya dijo Óscar, nosotros necesitaríamos 6.320 metros cuadrados, por lo tanto, el 12,7% del presupuesto, que es lo que son las membranas, sería de algo más de 31.000 euros. El coste total sería de casi 250.000 euros. El coste más alto son los intereses. Estos intereses son los intereses de la empresa en cuanto a la ingeniería que tiene que invertir y al desarrollo de I+D que tiene. Como es un proyecto demostrativo, los costes son mucho más altos que por una planta normal. El segundo paso serían los ingresos. Los ingresos los hemos calculado con los datos que nos ha dado el OMIE durante los últimos 10 años. Hemos calculado la media y la media son de 44,14 euros el megavatio. Como nuestros presupuestos van a ser 25 años, tenemos que conocer cuál es el precio futuro de la energía. Para ello hemos descargado los datos de los últimos 15 años del IPC y como se ven los promedios de los últimos 15, 10, 5 años, la cifra está descendiendo. Por lo tanto, vamos a utilizar un IPC del 1% durante todos los años. Esta es una imagen es un ejemplo de los presupuestos que hemos elaborado. Está solo a 9 años, pero los presupuestos están a 25 años. En el primer apartado están los costes de mantenimiento, serían estos, y el coste inicial. En la producción que vamos a tener de energía y el precio de energía, como se ve, va creciendo cada año. Son escenarios muy optimistas porque al final de los 25 años tenemos un precio de energía de casi 60 euros que no se ha dado todavía. Por último tenemos los impuestos que vamos a aplicar, que son el del 30% sobre los beneficios. Y ahora pasamos a todos los presupuestos. Hemos elaborado 6 presupuestos. Los 3 primeros con los precios de 5 euros el metro cuadrado de membrana. El primero es con el precio del OMIE, actualizado al 1%. Es un escenario muy positivo, ya que se va a mantener fijo el IPC. Posterior nos da una TIR del 4% que sigue siendo muy baja. Otro presupuesto que tenemos es el segundo, en el que tenemos el punto en el que es el precio, el vatio pico, en el que no tendríamos pérdidas a los 25 años, sería de 40,33 euros. El último presupuesto es para conocer cuál tendría que ser el precio que necesitamos de la energía para tener el 7,5% de rentabilidad, que es la rentabilidad razonable que nos dice el Real Decreto 413/2014 para todas las fuentes de energía renovable. Es un precio de casi 60 euros, que es muy alto comparado con el que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, la rentabilidad del proyecto no es viable a día de hoy, de estos proyectos. Pero claro, nos han llegado estudios que dicen que el mínimo coste que pueden llegar a tener las membranas son de 2 euros el metro cuadrado, que se espera que se tengan en el año 2030. El primer presupuesto es igual que el primer presupuesto con este precio, es igual que el primero, que era con los precios del OMI, actualizado al 1%. Nos da una TIR del 24%, pero hay que decir que al bajar los costes de membrana bajan todos los costes. Y aparte que es un presupuesto muy optimista, porque el IPC se sigue manteniendo y llega a casi 60 euros. El segundo presupuesto es para saber cuál es el precio y el vatio pico, que son de algo más de 16 euros, que es un precio muy bajo.
Y por último, el último presupuesto es para la rentabilidad del 7,5%, como indica el Real Decreto, que nos da un precio de 17,79 euros, que es un precio mucho más bajo del que tiene actualmente la energía. Por lo tanto, las conclusiones son que actualmente la tecnología no es rentable, pero a futuro sí que puede llegar a ser rentable si se invierte lo suficiente en I+D. Otra conclusión es que tiene mucho potencial, ya que actualmente la sociedad tiene una sensibilidad ambiental mucho mayor. Entonces, como esta tecnología no tiene graves impactos ambientales, no va a tener problemas. Y por último, es decir que, como ya ha dicho mi compañero Adriano, es una tecnología que tiene un gran potencial de hibridación con otras tecnologías, como las desaladoras y las plantas de tratamiento de agua, con lo que puede hacer que incluso las desaladoras lleguen a bajar sus costes, al haciéndolas autónomas. Y ahora va a continuar mi compañero Javi con la presentación de una maqueta. Bueno, nos hemos tomado la libertad de representar un prototipo de la planta, digamos, para, bueno, pues un poco más visual de cómo sería la planta. Entonces, a ver, por aquí este sería el río Oria, este sería el mar Cantábrico, entonces la captación del río la haríamos por aquí y la captación del mar por aquí. Las dos tuberías confluirían ya hemos dicho, son más de una membrana, pero por espacio y demás pues hemos representado únicamente una. Entonces, por la osmosis se produciría esa difusión de agua, aumentaría la presión, que haría girar una turbina y posteriormente pues generar electricidad para cubrir la demanda de hotel, que es nuestro objetivo. Entonces, si todo va bien, pues se pondría en marcha y bueno, pues también abasteceríamos nuestra planta con los 100 kilovatios que generaríamos y bueno, lo importante es eso, que abasteceríamos el hotel, que es nuestro objetivo y es lo que queremos cumplir. Y bueno, básicamente esta es la demostración. Muchas gracias por vuestra atención. Enhorabuena por el trabajo en la presentación y esta cierre de presentación tan espectacular y visual. Os cedo la palabra. Bueno, enhorabuena por el proyecto, por la exposición y también por la maqueta. Yo entiendo que, lo habéis dicho vosotros, la membrana es la parte importante, la clave de este proyecto. Y lo único que me gustaría que hubieseis incidido un poco más es en esa reducción de costes, que la hubieseis explicado para que efectivamente ver que dentro en el 2030 pues, el proyecto a lo mejor sería rentable. Habéis puesto una gráfica, me parece, en un momento dado, que no estaba, yo no la había visto antes. Ahí. En que la habéis pasado así un poco rápido, pero que es una cosa para mí clave en esto. Y porque además si veis en esa gráfica, en la parte en la que estamos ahora, no hay definición ni sabes bien dónde vas a llegar. Me hubiese gustado que hubieseis incidido un poco más en eso. Y los estudios que os dicen que dentro de que en el 2030 va a ser rentable y todo, pues como decir, nos lo creemos. Aparte de eso, otros factores críticos, como he dicho, son no solo el precio de la membrana, sino también claro, cuando tú viertes agua al mar, puedes cometer el error de coger agua del mismo sitio cercano, entonces perdería salinidad. Entonces, lo complicado es verter a distancia, y sería más caro verter lejos de donde tomas agua. Eso sería otro coste añadido. El pretratamiento es otro coste. Hay una gráfica en el trabajo completo que sí que deberíamos haber añadido, que va indicando con la mejora de cada una de esas cosas, en la reducción de precios. Sí que deberíamos haberla añadido. Está en el resumen ejecutivo. Gracias. Bueno, pues de nuevo dividiré en forma y en contenido, ¿no? En forma, quitándolo de la letra, que yo me sigue pareciendo que es pequeñita, lo demás es espectacular, ¿no? Vamos, lo de la maqueta es revolucionario y el tríptico ya es otro escenario dentro de las presentaciones de los proyectos, ¿no?
Además lo de la maqueta me ha gustado porque fíjate que yo no terminaba de entenderlo físicamente, cómo se producía la electricidad, pero, hombre, una imagen vale más que 1000 palabras, pero aún así, o sea, bueno, sigo sin tener claro exactamente cómo es el mecanismo, ¿no? Pero, o sea, quiero decir claro en el sentido de qué presiones estamos hablando, qué presiones se producen, o sea, de qué orden son esas presiones. Para nuestro caso que tenemos, varía con la salinidad, pero en el caso de un promedio de 35 gramos por litro de salinidad en el mar, que son promedios que se encuentran a lo largo del mundo, se obtienen en metros columna de agua equivalente a 120, 130, más o menos. Son caudales pequeños, pero con presiones altas. Claro, pero es que, o sea, lo de que producir 1 megavatio por cada metro cúbico por segundo me parece una barbaridad. O sea, eso, no sé, quiero decir que hay algo que no me encaja porque, o sea, si todas las cifras fueran así y no hubiera nada más, está claro que esto tendría que estar mucho más Sí, es un poco aplicado, confuso, ¿no? pero el problema es que ese metro cúbico tienes que generarlo con membranas y los caudales que pasan a través de las membranas son muy pequeños. Claro, claro. Entonces, para lograr generar ese metro cúbico necesitas demasiadas membranas y te eleva demasiado el coste de la planta. La membrana hay que reponerla cada cierto tiempo. Nosotros, Claro. Sí, pero eso como todas las membranas. sí, nosotros por eso trabajamos los caudales en litros por segundo porque eran en metros cúbicos por segundo eran de 0,009, por ejemplo. Ujú. Pero, o sea, esas producciones con estos costes, porque vosotros me ha sorprendido que digáis que no es rentable, porque, o sea, una fuente de generación de 100 kilovatios que cueste 250.000 euros, estamos hablando de 2.500 euros el vatio. Funcionando 8.760 horas a potencia nominal al año, que es lo que he anotado que habéis comentado vosotros, eso es mucho más rentable que cualquier renovable de las que son rentables, o sea, quiero decir, más que la solar o que la eólica, ¿no? Entonces, En el escenario hemos puesto muy positivo por lo del IPC, porque hemos puesto que al final, en los últimos años, el precio de la energía es casi 60 euros. Entonces, esos años ha subido mucho los ingresos. También que los costes los tenemos de estudios de las universidades de Bogotá y Valladolid, que nos han ayudado mucho, y son costes todos porcentuales. Entonces, si pudiéramos saber los costes reales de la tubería, de los costes de las membranas reales, no a 5 euros el metro cuadrado, sí que podríamos tener más problemas a la hora de que sea rentable. El problema es que eso, que los costes actualmente no se conocen con exactitud, entonces son todo muy porcentajes, euros por metro cuadrado de membrana, no hay precios de... Necesitamos 40 membranas, ¿cuánto vale cada membrana? claro, y también... Hay otra cosa, es que no se aplican, en esta central no se aplica la economía de escala, porque depende mucho depende del caudal del río y el doble de caudal y la central el doble de grande no implica reducción de costes, sino incluso aumento de costes, por el tema del caudal del río. Hay una gráfica también que viene en el resumen que Sí, explica, sí, explica eso. lo había leído en el resumen, que en ese sentido, que quiere decir que a lo mejor si lo bajásemos a la escala de 5 o 10 kilovatios sería todavía más barato, o eso también tiene un límite. Si aumenta el tamaño no disminuye el coste, no es como cualquier otro... Por eso, pero que daba la sensación en la tabla vuestra que al bajarlo se reducía el coste, o sea, cuanto más pequeña era la instalación era más barata. Pero quiero decir que hasta qué punto, o sea, hasta dónde se puede bajar. O sea, una instalación de 5 kilovatios sería mucho más barata que la de 100, por ejemplo. Las plantas prototipos que se han hecho son de 5 kilovatios y, bueno, lo comentaba ahí mi compañero Javier, de que por temas de costes la empresa decidió dejar los esfuerzos en la planta de ósmosis. Y luego, y en relación precisamente a la rentabilidad, claro, vosotros, o sea, no sale rentable porque lo habéis comparado con los precios de generación y sin embargo, o sea, los del pool, digamos, los de los 44 euros al megavatio hora, pero sin embargo lo habéis diseñado para un hotel, entiendo que para autoconsumo, ¿no? Entonces, ¿por qué no habéis hecho, o sea, porque si hubierais usado los precios de consumo, como hicieron vuestros compañeros del primer grupo, os hubiera salido súper rentable. O sea, si en vez de 44 consideras 150, por ejemplo. El precio vatio era de algo más de 40 euros, entonces si tenemos días que el precio ahora mismo está siendo de menos de 40 euros, el hotel nos va a decir que no le interesa. Entonces, al año, con los costes actuales, hemos calculado para la rentabilidad que nos pide la ley del 7,5 y nos salía un precio de casi 60 euros. Pero el hotel, ¿qué tipo de contrato tiene? Tendrá un contrato de consumidor, entiendo, ¿no? O sea, que la energía que la paga no la pagará a 40 euros el megavatio hora, la pagará a bastante más, me imagino.
O sea, que en ese sentido, o sea, el análisis de rentabilidad podría haber salido mucho más beneficioso usándolo como instalación de autoconsumo. Vamos, lo que hemos calculado son los costes actuales y para enseñar sobre todo los costes futuros que se prevén que se tengan, que sí que es mucho más rentable. Que actualmente eso, no se pueden hacer plantas por los altos, el precio del vatio pico es muy alto. No sale la rentabilidad, si quitamos todo el IPC creciente, nos salía de la rentabilidad del 1% o menos del 1%. Entonces no podíamos plantear hacerlo real. Muy bien. Quizá un poco siguiendo el hilo, quizá ha faltado, es decir, ese precio de las membranas, es decir, a los costes de explotación, tiene que ser mucho más alto por la renovación de las membranas. Entonces hay ese coste, quizá nos hemos quedado con el coste inicial de la membrana y teníamos que ver si el periodo de vida de una membrana, ¿cuánto estábamos hablando? 5 años, como mucho. Entonces, claro, aquí estamos hablando de un periodo de 25 años, entonces teníamos que haber tenido ahí una consideración que entonces es cuando la rentabilidad a 25 te hubiera bajado. Yo creo que ese escenario, que es verdad que es muy desconocido, digamos, no lo hemos estudiado. Vamos. Nos lo planteamos, pero en los estudios que Sí. de Bogotá nos venía que tenían membranas desde vida útil de 1 año, vida útil de 5, entonces tampoco sabemos cuál decir, porque si al final utilizamos otra que tiene una vida útil de 1 año, te estoy mintiendo en el presupuesto. Pero tampoco queríamos, como no lo sabíamos, no lo queríamos poner por no ocultar. Claro, al final. Entonces, bueno, eso va a incluir, pues eso, que muy novedoso en lo formal y también en el tema del proyecto, porque es casi más de investigación, ¿no? Más que de implementación. Muchas gracias. Nada, yo, bueno, por dar la enhorabuena, sí que es verdad que la idea os la di yo, pero yo solo os di la idea, es decir, al final la comprasteis y bueno, y todo lo que habéis sacado y toda la información que habéis obtenido, como os decía ayer, ahora sois los que más sabe de esta tecnología en España, prácticamente, porque es verdad que os he hecho una labor de investigación importante. Creo que en este marco de la EOI, pues al final salirnos siempre de las renovables convencionales que todos conocemos y hablar de algo que era muy novedoso, dar a conocer la tecnología, quizá lo más importante era dar a conocer la tecnología, las posibilidades de futuro y bueno, esa posibilidad de poder hacer una pequeña plantita, pues yo creo que era lo más importante. Bueno, muy bien, habéis trabajado muy bien y bueno, la presentación pues espectacular, iniciativa propia totalmente. Venga, enhorabuena, chicos.